o cualquier otro que conozcan, ¿no? Este, nos yéndonos realmente a un trabajo de investigación propio, entonces que ustedes también lo van a hacer, tenemos que llegar a esta parte de la recolección de información, ¿ya? Solo recordar una cosa, de que la recolección de información, si se hace mal, todo el trabajo de investigación está mal hecho, ¿ya? Naturalmente es una etapa que continúa, ¿no? A la primera parte, a la elección del problema, formulación del problema, ¿no? Los objetivos, las hipótesis, pero es muy importante saber qué recolectar, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado en recolectar la información y ver qué técnica vamos a usar, ¿ya? Entonces, para eso tenemos lo que se llama un instrumento para recolectar los datos, que esto puede ser de diferentes tipos, ¿no? De acuerdo a la investigación que vayamos a realizar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a recopilar con esta recolección de datos? Toda la información que sea necesaria para nuestro tema de investigación. ¿Listo? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos, lo voy a ampliar un poquito, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, la técnica y el instrumento. Seguro en su trabajo de investigación que han estado buscando han encontrado, ¿no? Habla de técnica y habla de instrumento, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una encuesta, ¿no es cierto? Podemos tener una guía de entrevista, podemos tener un cuestionario, tenemos que tener una escala, un test, una prueba de conocimiento y eso sería una encuesta, ¿correcto? ¿Sí? Generalmente es la que usan casi todos, no digo todos, pero la mayoría, ¿no? Ponen un cuestionario en Google Force o de repente ponen un test de algo para evaluar o ponen un examen, ¿no? A la entrada y a la salida, ¿no? De algo también. ¿Listo? Entonces hay diferentes tipos de instrumentos, como ustedes ya hemos hablado, uno que es la observación, ¿no? Que depende del tipo de observación que quieres hacer, si es estructurada o no estructurada, y si es que eres participante o no participante del grupo de estudio, ¿no? Generalmente en el caso de sociales, ellos sí le dan a hacer participación, observación participante, porque a veces quieren meterse más al tema y averiguar a fondo algo, ¿no? También puede haber, de acuerdo al número de observadores, individual colectivo, en campo, en laboratorio. Luego tenemos otra técnica que es la entrevista. Como su nombre indica, es una entrevista a una persona cara a cara directamente. Lo mejor sería de repente ver los programas de televisión, ¿no? Cuando hacen entrevistas. La persona que entrevista hace preguntas al inicio como para entrar en confianza y después comienza a profundizar en el tema, ¿no? Sin que la persona entrevistada se sienta afectada o se sienta mal, ¿no? ¿Listo? Entonces, dice una técnica orientada al contacto directo con las personas, ¿no? Para tener información espontánea y abierta. Naturalmente, hay diferentes tipos de entrevistas, como las entrevistas estructuradas, donde hay preguntas de tipo cerradas, ¿no? Preguntas abiertas también, ¿no? Hay algunas ventajas o desventajas que también tiene el uso de ello. También tenemos lo que es la encuesta, ¿no? Igual, ¿no? En la cual puede haber cuestionarios autoadministrados o encuestas asistidas, ¿no? Es lo que generalmente hacemos en el formulario, ¿no? Nosotros solitos contestamos, ¿no? ¿Ya? También hay algunas páginas web donde tú entras y hay cuestionarios autoadministrados y te da al toque una solución, una respuesta del nivel de algo, ¿no? ¿Sí? Que tú quieras estudiar, ¿no? Esto igual también tiene preguntas abiertas o cerradas, ¿ya? También hay las sesiones de grupo, ¿no? Que se puede trabajar con equipos o grupitos, ¿no? Pero generalmente se está en la investigación cualitativa, casi en sociales. En la Facultad de Educación, en todo caso, muy pocos o casi nadie hace este tipo de trabajos, ¿ya? Pero si ustedes que han revisado las tesis de diferentes especialidades, como el caso de sociales y de lengua y literatura, habría que buscar si alguien ha hecho una investigación cualitativa, ¿no? Que deben ser muy pocas, por cierto. Entonces, lo que se busca es, ¿no? También trabajar algunos datos, alguna información con estos grupos de trabajo, ¿no? Ya, también tenemos la guía de observación, la matriz de información, ¿no? Y que se puede trabajar, ¿ya? También tenemos el análisis de documentación, también muy usado, por ejemplo, cuando a veces cruzan variables entre, no sé, la variable 1 y la variable 2, la variable 2 a veces es rendimiento académico. En el rendimiento académico algunos toman exámenes, otros no, de frente van al registro de notas, si se han percatado, ¿no? De repente van al registro de notas donde está el acta de notas donde sale su nota final, ¿no? Su aprobado, desaprobado, etc., ¿no? Pero no solo ellos, pueden buscar otro tipo de documentos, ¿no? Grabaciones, files, etc. ¿Ya? Entonces es muy importante para eso.
Bueno, esto es repasado de observación, encuesta, es lo mismo, cuestionarios está en material de diapositiva. Ya. Vamos a ver el siguiente, forma rápida también, ya, continuando con el tema. Ya, está cargando, a ver, está un poquito lento el internet. Ahí está. Pam, 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 pam. Les cuento que estoy en la facultad ahorita, estoy en la playa de estacionamiento. A ver, ¿ya cargó o no cargó? No está cargando todavía, creo. Ya está. Listo, ¿no? Entonces, seguimos viendo lo que es la, este tema de recolección de información y vamos a llegar a un punto que se llama el diseño de investigación. Es un capítulo en la tesis y algunos trabajos que aún nos han buscado, donde habla qué tipo de investigación va a ser y qué cosa cómo van a hacer los trabajos, ¿correcto? Entonces, como tú sabes, un plan o estrategia desarrollada para obtener información requerida de una investigación, ¿no? Y de llegar a las conclusiones. Entonces, tenemos que determinar qué estrategias y procedimientos vamos a usar, ¿ya? Aquí tenemos algunos diseños de investigación, alguna clasificación, que de repente han visto esos términos en el diseño de investigación, ¿no? Dicen qué tipo de investigación es, no solamente dicen que es cuantitativo o cualitativo, también aparte usan otros términos como de repente son experimentales o son observacionales, ¿no? También puede haber que digan la palabra prospectivo, retrospectivo, ¿no? O sea, hacia adelante o hacia atrás. También hay tipos de mediciones longitudinales transversales. La mayoría hace transversales porque lo hacen en un solo momento, ¿no? Lo va y aplica un cuestionario un día determinado y se acabó. Y saca sus soluciones y ya está. Pero algunos hacen longitudinales que toman mucho más tiempo, que puede ser de semanas a meses, inclusive a años, ¿no? De repente hemos encontrado algunos trabajos que también hacen así. Por ejemplo, de repente evalúan en un primer momento, ¿no? Cómo se encuentran los alumnos en conocimiento en un tema, aplican unas sesiones, de repente 8, 10 sesiones, 12 sesiones, y después de las 12 sesiones nuevamente vuelven a evaluarlos. Y se supone que en ese periodo ha mejorado algo. Entonces, eso ya no es transversal, ¿no? Porque hay dos momentos diferentes en el tiempo, ¿no? ¿Ya? El tiempo, ¿no? Y también según la finalidad, analíticas o descriptivas, ¿ya? Estos son los diseños que usamos. Acá estas dos tablitas son las que, esta y esta, son las que ven mejor qué tipos de investigación científica se trabajan y con qué estudios, ¿no? En caso de la cuantitativa, que es la más común que tenemos, pues ahí tenemos estudios exploratorios, descriptivos, comparativos, asociativos, experimentales y los explicativos, ¿no? Entonces, generalmente los trabajos se encuentran en estudios asociativos, ¿no? Donde dicen qué relación existe entre las variables, ¿no? Casi siempre todos están en ese nivel. Y algunos también hacen comparativos o también hacen descriptivos o exploratorios, ¿no? Experimentales, cuasi experimentales en todo caso, porque en sociales nosotros no podemos ser experimentales puros, ¿no? ¿Ya? Y muy rara vez también explicativos, ¿ya? En el caso de investigación cualitativa, tenemos algunos tipos, como de repente investigación en acción, etnográfica, teoría fundamentada, etnometodología, fenomenología, métodos biográficos, ¿no? Si alguien se anima a hacer algo de esto, podría, ¿no? Irse alguna de estas líneas. Lo que he visto generalmente es en el caso de investigación-acción, ¿no? En la que busca que los participantes busquen las propias soluciones a sus problemas, ya en forma autorreflexiva. Y también lo que he visto es acá de fenomenología, en la que los individuos tienen una percepción diferente de algo en forma personal. Son estudios que no necesitan muchas, una muestra calculada con números ni nada, ¿no? Puede ser 3, 4, 5 personas, con eso es suficiente, ¿no? Por ejemplo. Pero como es cualitativa, es mucho más profunda y hay que hacer un análisis más detallado. Hay software específico para hacer eso, por ejemplo, ¿no? Que lo vamos a ver después, como Atlas TI, por ejemplo. Y luego tenemos los diseños mixtos, que naturalmente, como indica su nombre, mezcla los dos anteriores, ¿no? La cuantitativa y la cualitativa, ¿ya? Entonces hacen lo que se llama la triangulación metodológica, es mucho más completo, pero también demora un poco más de tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Técnicas de colección de datos, ¿no? Como ya lo hemos visto, ¿no? Eh, cómo se trabaja, ¿no? Acá digamos en una tablita donde están diferentes técnicas y diferentes instrumentos. Habría que ver cuál de ellos se alinea, ¿no? Con el trabajo que hemos estado revisando hasta este momento, ¿ya? ¿Qué más? Esto de
Fuentes primarias y secundarias, saben que de preferencia nosotros buscamos que sean fuentes primarias, ¿no? Raras veces en el caso de fuentes secundarias, como por ejemplo historia clínica, fichas académicas, estadísticas, datos epidemiológicos, censo, encuestas nacionales, ¿no? Como encontrábamos en el Escaleo, también encontrábamos información en el INEI, por ejemplo. O también fichas académicas, ¿no? En los colegios. Yo podría hacer un estudio de los estudiantes de la promoción del año pasado, desde primero a quinto. Tendría que buscar todas sus notas de los últimos 5 años, en todo caso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las fuentes primarias, observaciones directas, experimentos, encuestas, focus group, entrevistas, cuestionarios, test, fotografía, ¿no? Es lo recomendable. Pero cuando no se puede, caballeros, no ánimo, unos libritos, unas revistas, documentos de actas, cartas, diarios, periódicos. Algunos hacen estudios en los periódicos, por ejemplo, ¿no? Información de los últimos 3 años, 5 años, 10 años, dependiendo de lo que quieran hacer, ¿no? Censos, datos estadísticos y expedientes, ¿no? Para construir un instrumento de medición, ustedes se han percatado, la mayoría, o bueno, la gran mayoría trata de usar un instrumento que ya exista, ¿no? Ese instrumento que ya existe, lo que buscan es de que solamente lo vuelvan a validar en todo caso y ver si se adapta a su población de estudio, ¿ya? Pero si en el caso no existiese un instrumento de medición, o es que yo quiero crear uno mío propio, va a demorar tiempo, no es tan rápido, ¿no? Entonces, primero tendría que determinar las variables, ¿no? Luego comprender la definición conceptual sobre qué trata el trabajo, revisar cómo se ha operacionalizado las variables y luego recién elegir un instrumento que se adecue a la investigación, ¿no? Como dices, si no existen los instrumentos, debemos de crearlos. Casi siempre existen los instrumentos, ¿no? A menos que sea algo no muy novedoso en todo caso. Pero si es que creamos desde cero, tendríamos que poner una prueba piloto, como ustedes saben, ¿no? El instrumento, después en base a eso hacer las correcciones, ¿no? Modificar las correcciones, reajustarlos y mejorarlos. Y luego, otra vez, medir los niveles de cada ítem de las variables. Y finalmente, se codifican los datos, ¿no? Entonces, ese sería un procedimiento un poco más largo, que algunos lo hacen también, ¿no? A veces agarran 3, 4 cuestionarios y los juntan, sacan Frankenstein, ¿no es cierto? Arman uno nuevo con algunos datos más importantes en todo caso, ¿no? Esta tabla seguramente ustedes ya la han visto, se acuerdan, donde había, ¿no? Justamente la tabla de operación de variables, que ya les he pedido la vez pasada, que vayan buscando, ¿no es cierto? Donde se pueden buscar las dimensiones, los indicadores, los ítems y la técnica de instrumento, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si ustedes se percatan, empezamos en la definición, que es algo mucho más amplio, y luego vamos viendo las dimensiones, o sea, vamos dividiendo el todo en partes, diferentes dimensiones, y luego cada dimensión con sus respectivos indicadores, y cada indicador cómo se mide con los determinados ítems o preguntas, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Y listo, ¿no? Bueno, estos ya son datos que hemos visto sobre relación a encuestas, lo mismo, pero acá, por ejemplo, tenemos ejemplos, ¿no? Ejemplos de encuestas, ¿no? ¿Sí? Cuando hacen Likert, por ejemplo, ¿no? 3 niveles, 5 niveles, en este caso pondré 4, ¿no? Tenemos también entrevistas estructuradas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene, qué ventajas no tiene? Ya, eso lo revisan con calma. Y también tenemos aquí que hay, para hacer estadística hay bastantes instrumentos o herramientas, ¿no? Como por ejemplo, programas especializados, como el SPSS que estamos usando y otros más que te lo vamos a ver, también el Excel, Access y herramientas en línea. Aquí hay el software más conocido. Acá de repente conocemos el SPS, es el tercero, el primero el R, también para hacer estadística. De repente el StatGraphics, ¿no? También en biomédicas, el Minitab, el MATLAB, el Excel, ¿no? Y algunas otras que no se conocen mucho, pero también que son útiles de acuerdo a la carrera o especialidad, ¿ya? Muy bien, entonces, esta es en sí la parte de teoría que quería mostrarles, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver a la parte de la tarea que estoy dejando. La tarea, naturalmente, ya entra para esta unidad 2, ya no puede entrar en la unidad 1, entonces no podría dejarlo en este lugar, ¿no? Lo he tenido que dejar en la semana 6, en el tema 6, ¿ya? Por favor. Pues en el tema 6, por favor, al final. Esta validación vamos a hacer el día pasado mañana. Mañana pasado, ¿no? Pasado. Lo revisan también el material. Aquí al final, dice actividad, elección del tema y modelos de instrumentos individual. ¿Qué significa eso? Ustedes, por ejemplo, ya han elegido más o menos individualmente un tema, ¿correcto? Y sobre ese tema han estado buscando las tesis o trabajos de investigación, ¿correcto? Entonces, de ese tema, ustedes ponen el tema, eligen el tema,
y van a buscar instrumentos. En cada trabajo de investigación, al final, en una parte de la metodología dice, ¿no? Se va a usar un cuestionario de tal persona. Cuando vas a anexos, lo vas a encontrar el instrumento. Ese instrumento tienes que tenerlo, ¿correcto? Pero no solo uno, tienes que tener en total mínimo 4. O sea, si es sobre, de repente, sobre test de personalidad, buscamos test de personalidad, pero los 4 instrumentos, no solo uno, ¿correcto? Porque tenemos que ver entre los 4 cuál se adaptaría de repente mejor a tu trabajo de investigación que vas a hacer o al tema de investigación que vas a hacer, ¿correcto? ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo encontrar un instrumento que es aplicado para primaria, otro para secundaria, de repente otro para superior, otro para de repente gente que está trabajando, no lo sé. Entonces, de acuerdo al estudio, ya se va a colocar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo aquí. Plaza de entrega hoy día, ya, hasta la medianoche, ¿ya? Por favor. Acá dice 19 de mayo hasta las 9 de la noche. No se preocupen, yo lo voy a ampliar después en un momento, ¿ya? Hasta la medianoche. Luego viene el segundo, dice, actividad 2, elaborar un organizador visual sobre la recolección de información. O sea, sobre lo que hemos visto ahorita en las diapositivas, ¿no? Ustedes hacen un trabajo, pero amplían el tema, pues, ¿no? Buscan en internet, ponen la palabra, ¿no es cierto? Ponen la palabra de nuestra clase, ¿cierto? Ponen recolección de la información, métodos e instrumentos de recolección de información. Y sobre eso hacen un organizador visual. ¿Listo? ¿Correcto? Ahora, recuerden que como organizador visual hay muchos tipos de organizadores visuales. Por ejemplo, alguien podría hacer un esquema, alguien podría hacer un mapa mental, alguien podría hacer un mapa conceptual, de repente alguien hace una infografía, no sé, de repente alguien quiere hacer no sé, un dibujo, una telaraña, no lo sé. Eso ya se lo dejo a su criterio en forma individual. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esas dos tareitas estaría dejando por el día de hoy y para el día jueves, ¿no? Para el día jueves vamos a avanzar lo que es técnicas de validación de cuestionarios. Ya está el material aquí, por cierto, ¿ya? Todo está el material aquí, que lo pueden ir revisando, ¿ya? Vamos a trabajar algunos documentos y también acá hay unos videos, ¿no? Cómo se hace la validación de cuestionarios, justamente cuando tú construyes un instrumento, ¿no? Cómo se hace la validación. Y aquí está todo el paso por paso, ¿ya? Ya de eso después les dejaré otro trabajo para el día jueves. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, doctor, es sobre la primera actividad. En todo ¿Ya? caso, tenemos que buscar tesis relacionadas al tema que hemos escogido y de esas Sí, tesis escoger 4 instrumentos diferentes. Cuando se refiere que los tenemos que extraer, solo extraemos las páginas donde está ese instrumento y correcto. ya. Sí, Y generalmente está en el luego, año. Pero recuerden, algunos trabajos de investigación, cuando tú entres, a veces te habla del instrumento y vas a los anexos y no está el instrumento. Entonces, tienes que buscar otra tesis que tú tengas, ¿sí? ¿Ya? ya, doctor. En un primer Y momento buscan en la UNSA, en un primer momento en la UNSA. Si en la UNSA no encuentran los 4, vamos a otra universidad, ¿no? Puede ser en Arequipa, en la Católica, en la San Pablo, no sé, en la que tengamos cerca, o en el Perú, la San Marcos, no sé, porque recuerden que estos instrumentos son globales, ¿no? No solamente es para nosotros en Arequipa, ¿no? Puede ser usado en el sur, en el norte, en Lima, en todo caso. Ya, no les digo que busquen en artículos científicos, porque los artículos científicos, por la cantidad de páginas que publican, no llegan a poner el instrumento, porque no tienen páginas para donde colocar. En cambio, en una tesis, sí, ¿no? En la tesis hay espacio, al final hay una parte que se llama anexos y ahí está el anexo, ¿no? Deben poner ahí los registros de notas, también los instrumentos, las validaciones, todo eso está ahí, ¿ya? Listo. Ya, ahora me voy a la asistencia. Si ustedes han entrado a la asistencia, va a encontrar así ahora asistencia segunda unidad, ¿no? Entonces, la mayoría seguramente ha entrado y ha marcado su asistencia. Por favor, yo a partir de la fecha llamo a asistencia y quien no contesta simplemente no está, ¿ya? ¿Listo? Ya. Si aparecen después con justificaciones, muy tarde, ¿no? Recuerden que la justificación es antes de la clase, no después de la clase, ¿ya? Listo, profesor, ese día yo estaba en clase, se olvidó usted de marcar mi asistencia. De eso tienes que preocuparte tú en clases, ¿no? Si estás en clases, al final, profesor, se ha olvidado de marcar mi asistencia. O profesor, yo no he podido marcar mi asistencia, puede marcármelo, yo lo hago, ¿no? Como este caso, ¿no? A ver, vamos a ver. Brenda Apaza, ¿está?
No está, falta. Victoria Cupa, ¿está? Tampoco está, falta. Yulisa Chacón está haciendo en el otro salón. ¿Quién más? ¿Quién más? Oliver Huarca, Profesor, ¿qué tal? Muy ¿está? buenos días. Presente, sí, estoy aquí. Estoy acá. Ya, listo. Ya, ok, muy bien, excelente. Jonathan Machaca, Es el compañero que ha justificado porque trabaja en el municipio. ya, listo, ya está. Reina Sabina, Es la compañera que me justificó por el corte de luz. ya, justificado. Ya, muy bien. Están todos, ya. Entonces, esos son los trabajos que estoy dejando. Hasta ahorita dice 9 de la noche y lo voy a ampliar durante la mañana, que va a ser hasta la entrega hasta la medianoche sobre 20, ¿ya? Entonces, no se preocupen, nos vemos el día de pasado mañana, ¿ya? Tengan un bonito día, cuídense, cuídense, está haciendo frío y también tengan cuidado con esto del sarampión y todo esto, ¿no? Por eso suspendió clases en la universidad. Sí, Raquel, dime. Profesor, quisiera hablar con usted un momentito. No sé si me permitiría quedarme con usted solo un momentito, al final. Ya. Ya, o si no, por WhatsApp me haces una llamadita, ¿te parece? Sí, sí, profesor. Ya, ok, perfecto. Ya habéis visto, jóvenes, entonces nos estamos viendo. Pónganse a trabajar, por favor. Voy a dejar de grabar, ¿ya?